José Luis Di Lorenzo. Difícil, Wow. Digo, realmente esta noche es una noche de reencuentros con amigos, con compañeros, con militantes. Amancio decía, somos militantes de la seguridad social, que era un modo muy amplio de incorporarnos a todos. Porque Amancio era un anarco amante en su última etapa de Alfonsín, pero anarco al fin. Yo siempre cuento una anécdota. Nos encargaron hacer un estudio de las cajas de la Fuerza de Seguridad y nos lo encomiendan a Amancio, a Jorge y a mí. Y Amancio dijo, no, yo para la policía no trabajo. Y no lo hizo. Era un laburo. Y bueno, lo tuvimos que hacer sin Amancio, ¿viste? Se digo, para ver las cosas tan lindas que uno ha vivido. Y uno en la vida ha tenido, yo tuve la suerte y el privilegio de conocer a estos hombres brillantes, ¿no? En los temas de previsión, Jorge Urriza, Amancio, de quienes uno ha aprendido tanto. Y recientemente otros amigos como el filósofo Sirigliano, Armando, que está acá con nosotros por ATI, otros compañeros con los que investigamos distintos aspectos. Y a uno se le va abriendo, como bien dijo el compañero Fabré, que ya se fue, creo que lo más grande que tenemos es que podemos primero sentir. En realidad la razón justifica lo que sentimos, pero lo que somos es puro corazón. O sea, nos duelen nuestros viejos, nos duele la injusticia, nos duele todo lo que sabemos que se hace mal. Y yo comparto con Jorge, y enmendándole levemente la plana a los que hablaron anteriormente, obviamente fue una reforma exitosa, absolutamente exitosa. Logró el objetivo que se proponía. Y el objetivo tiene que ver con lo que Sirigliano enseña. Digo, yo lo quiero enfocar desde otro lado. Tenemos muchos datos, tenemos muchos elementos, pero me gustaría tratar de transmitir que esto se produce en la Argentina porque es parte de un modelo de dominación colonial. Digo, no es casualidad. Luego supimos que se llamaba Nueva Ortodoxia Previsional, lo que intuitivamente salimos a pelear porque no nos gustaba y después nos dimos cuenta que era el marco conceptual, años después. Pero esta Nueva Ortodoxia Previsional se planteaba el saqueo de los recursos sociales, que tuvo enorme éxito. ¿Pero en qué marco? En un marco de lo que Sirigliano denomina el proyecto de la sumisión incondicionada al norte imperial, que es nada más y nada menos que la sumisión al imperialismo mundial del dinero. El modelo especulativo global que se impone en la Argentina por la fuerza, por el golpe de Estado de 1976. Y Armando, analizando este tema por ATI, nos muestra acabadamente, dice, ¿cuál es el sujeto, el enemigo principal del modelo especulativo? Bueno, lo contrario de la especulación, el trabajo. Los 30.000 desaparecidos son parte de la desaparición del sujeto central. El golpe del 76 desapareció al trabajo y al trabajador. No fue casual, porque esto era necesario para sostener el modelo especulativo. Y la usurpación del poder que nos somete apela a un instrumento que Martín García lo conoce también y lo explica, aunque lamentablemente no lo escuchan tanto, que es el sistemático fraude comunicacional. Y esto lo voy a repetir porque se mantiene. Y este fraude comunicacional fue el que alentó la creación de este perverso sistema, el que lo sostuvo y el que hoy todavía sigue confundiendo a gente bien intencionada que no mira su negocio, cree que la cosa es distinta. Fíjense qué interesante. El proceso que da el golpe de Estado se autodenomina proceso de reorganización nacional, cuando en realidad viene a desorganizar para someter. Martínez de Oz dice que viene a liberar las fuerzas productivas y en realidad viene a consolidar las fuerzas especulativas. Y esto luego se consolida en el modelo democrático porque tiene una continuidad. Y vemos que se nombran de una manera engañosa cosas que son distintas. Ejemplo, entre otros tantos, ley de solidaridad, entre comillas, previsional, cuando en realidad era absolutamente insolidaria y venía a conculcar los derechos de nuestros mayores, a no cumplir con la movilidad, etc. O la ley de flexibilización laboral, que quiere precarizar el empleo. O ingreso ciudadano universal, que es el nuevo sofisma de esta época,
con el cual se nos quiere convencer que lo mejor es dar un ingreso universal a todo el mundo para seguir teniendo como desaparecido al sujeto central que se opone al modelo especulativo, que es el trabajo y el trabajador, porque no quieren que trabajemos extrayendo lo que es nuestro. Y realmente ver la matriz nos lleva a entender que esto se fue preparando sistemáticamente. Arranca con Martínez de Oz en el año 79, trampeando el índice de la encuesta de remuneraciones. ¿Qué es el índice de la encuesta de remuneraciones? El índice que determinaba el porcentaje de movilidad de los saberes. De a poquito le fue robando para transferir a pagos de los servicios de deuda externa y otros destinos del Estado parte de la plata de los jubilados. Esto se hace ostensible cuando se recupera la democracia en el 83 y empieza a haber una cantidad de juicios, nunca fueron tan importantes como se dice, pero hubo una cantidad importante de reclamos judiciales. Pero lo interesante de esto es que sería muy fácil culpar a un gobierno, la culpa la tiene fulano. Si esto fuera así, cambiamos ese personaje y se acabó la historia. Parece que la matriz es mucho más complicada. Gerardo da un ejemplo de algún personaje que estaba en la Bolsa de Comercio en el momento aquel y sigue estando ahora. Digo, a ver, y por ahí un aporte a la conceptualización que daba Jorge. A mí, en vez de hablar de neoliberalismo, neosocialismo, me gusta incorporar las categorías de pueblocéntricas o mercadocéntricas, porque en realidad los neos esconden un profundo acercamiento a la lógica de mercado con un matiz más de izquierda o de derecha, pero que en realidad terminan desconociendo los derechos del pueblo. Y decía, Martínez de Oz trampeó el índice, pero fíjense, el decreto o los dos decretos de emergencia previsional del gobierno de Alfonsín dicen exactamente los mismos fundamentos, coma más, coma menos, que lo que luego va a decir los fundamentos de la ley que crea este nuevo sistema, la 24241. ¿Por qué muestro esto? Porque en realidad yo creo que en la elección en que Angeló anunció el lápiz rojo y perdió, Menem dijo que iba a ser la revolución productiva y usó el lápiz rojo. Quiero decir que la matriz dependiente es tan fuerte que la tenemos que desnudar más allá de los personajes que nos gustan y que no nos gustan. Hoy estamos analizando y festejando a cuenta, Dios quiera, Juancho, no permitas que eso no ocurra, que se corte el nudo gordiano de la explotación y de la especulación. Esta ley es una ley sable, corta, los nudos gordianos se cortan, no se desatan. Es el punto cero para continuar con lo que decía Walter Moore. El punto cero para empezar a pensar un nuevo modelo de país. El modelo productivo, porque digámoslo claramente, lo único que garantiza el derecho de todos los argentinos y la movilidad del haber de nuestros jubilados en particular y el acceso a una seguridad social plena es el pleno empleo. Es acabar con la especulación y sustituirla por la plena producción, la ocupación del espacio y la relocalización productiva. Y la plata de todos los argentinos que nos saquearon, como bien dice Gerardo, por miles de millones, tiene que ser puesta en función de ese proyecto nacional que tenemos que empezar ahora. Pero tomemos dimensión. Hoy siguen las mentiras, pero ¿contra quién estamos peleando? Estamos peleando justamente contra esa foto que vimos hace unos días en los diarios de los mandatarios europeos del G7 más las otras potencias, eran 15 más Bush, que siguen los mandatos de sus mandantes, justamente el poder financiero global. Contra ese poder está enfrentando a la Argentina la decisión. A mí no me importa a quién le gusta a Cristina, a quién no le gusta. A mí lo que me importa es que estamos frente a una decisiva decisión del Estado Nacional, gobierne quien gobierne. No hay espacio para otra cosa, porque esta es una medida que tiene y tiende necesariamente a la liberación nacional. No es un problema de partidos, es de política con mayúscula, es de política de Estado. Y en este contexto sigue el fraude comunicacional. Es una vergüenza, rayana en la traición a la patria, lo que los medios de comunicación y aún los compañeros que trabajan en los medios de comunicación están haciendo en estos días. No se le puede mentir al pueblo argentino como se le está mintiendo. No se puede faltar a la verdad gratuitamente. Se está traicionando a la Argentina. Lo digo con toda claridad. Los diarios que ya pasaron a ser suplementos de los diarios estadounidenses que todavía permiten escribirlos en castellano, están faltando diariamente a la verdad con una impudicia
que es inadmisible. Yo le voy a recordar, por ejemplo, que empieza la campaña de instalación de la ley de creación del sistema de capitalización con una página entera que el diario La Nación le otorga a un señor que, bajo el título de la increíble estafa del sistema previsional argentino, nos decía cuánta plata él tendría si hubiera invertido en lo que más rentabilidad dio o había dado los últimos 30 años. Como si yo dijera cuánta plata tendría si hubiera comprado todos los billetes de lotería que salieron. Mínimamente el diario de La Nación hoy, si hubiera esa presunta libertad de prensa y no de empresa, mínimamente debería informar seriamente sobre el saqueo a que fuimos sometidos los argentinos. Porque los números que daba Gerardo son ciertos, nos saquearon. Pero además nos saquearon para nada, para un vil negocio, porque encima las prestaciones que le pagaron a los beneficiarios del sistema de capitalización son entre el 10 y a lo sumo el 20% del haber total, el resto lo seguimos pagando desde el Estado. Nos estafaron varias veces y lo quieren seguir haciendo. Hoy se dice, siguiendo con el fraude comunicacional, que los defensores de la seguridad social hacemos críticas de lo ideológico. Sin duda, hacemos críticas de lo ideológico. Defendemos la solidaridad, defendemos esa forma de convivencia del pueblo argentino. Pero no es menos ideológica la idea de la cuenta individual. Es absolutamente ideológica, tan ideológica que repite el modelo del siglo XIX, cuando en la época de la Revolución Industrial se sostenía que cada uno debía resolver por sí mismo su propio problema. El engaño lleva a creer que cada uno de nosotros se puede salvar solo y que por los ahorros va a lograr un futuro promisorio sin importarle el hermano con el que vive al lado. Pero esto también se da en una Argentina, digámoslo con toda claridad, una Argentina en la que aceptamos ser una sociedad geriátrico, donde expulsamos a nuestros mayores. A mí personalmente, con Jorge Urriza fuimos a hablar a un altísimo funcionario del gobierno de Menem, porque nosotros no podíamos creer que un gobierno que había arrancado bien reconociendo parte de la deuda, que había creado la Cámara de Seguridad Social, no podíamos creer que fuera a concretar esta reforma previsional. Y cuando hablamos con este altísimo funcionario del Ejecutivo de aquel momento, la respuesta fue: José Luis, ¿a quién le importa en la Argentina que se muera 1 millón de jubilados? Y lo peor, que eso fue de un descaro absoluto, que terminó teniendo razón, porque los argentinos seguimos actuando colectivamente como si no nos importara que se muriera 1 millón de jubilados. Es más, esta ley existió, y lo debemos decir con total autocrítica y responsabilidad, porque los hijos creyeron que inmolando la suerte de sus abuelos iban a crear un futuro promisorio para sí, y nos estafaron 2 veces. Estafamos a los abuelos que los condenamos y nos estafamos a nosotros mismos que también fuimos desocupados. En realidad, yo decía que este es el punto cero, el corte del nudo gordiano. Y el antiproyecto, que es el que tenemos que convertir en proyecto, es el que tenemos que revertir, nos permite extraer de la experiencia previsional un ejemplo. Gerardo Gentile decía, las AFJP ganaron en concepto de comisión 12.000 millones de dólares. Esa plata a moneda constante nos hubiera permitido construir en la misma época 2 ciudades enteras como la ciudad de La Plata, de 200.000 viviendas cada una. 2 ciudades enteras como la de la ciudad de La Plata. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí está la contracara de la especulación y la producción. Solamente de haberlas construido, solamente por haberlo hecho, no solo tendríamos esas ciudades como patrimonio de los argentinos, sino que conforme a la matriz de insumos productos, dicen los economistas y acreditan, se hubieran generado 4 millones de puestos de trabajo solamente por construirlos. Y en cambio la Argentina tuvo en ese momento una profunda desocupación del pueblo argentino. Esa es la contracara de la producción y la especulación, y por eso estamos luchando. El cambio del sistema especulativo por el productivo es dar fin a este perverso modelo, pero a partir de ahí empezar a trabajar entre todos un nuevo modelo de país, porque yo no me olvido que aquella discusión formal que llevó a derogar de facto la Constitución del 49
hizo que los argentinos nos quedáramos sin salud pública y se convirtiera la salud en un negocio. Hizo que los argentinos nos quedáramos sin una educación pública que paulatinamente se fue perdiendo y entregando a los medios de comunicación como la gran escuela cotidiana. Y ha hecho que los argentinos nos debilitemos y entreguemos los recursos naturales, los servicios públicos y un sistema de endeudamiento que nos fue condicionando la entrega, porque dimos en garantía el patrimonio de todos los argentinos y hoy estamos pagando los platos rotos. Pero esa discusión formal que se dio por la Constitución del 49, donde nos decían que si 2/3 de los presentes o si 2/3 del Congreso eran los que justificaban la reforma, en realidad esos formalismos rituales escondieron el saqueo que se le terminó haciendo a todos los argentinos, a 3/3 de los argentinos. Hoy también se hacen planteos formales, si la ley tiene pocos artículos, si la ley tiene muchos artículos. Esto, aún para quien lo piense seriamente, no tiene ningún tipo de sustento. O cortamos con la especulación o seguiremos en la dependencia. En definitiva, Juan Carlos, lo que están votando el día jueves es liberación o dependencia de nuevo. Nosotros acá ya votamos por la liberación. Gracias.